El dinero es algo que usamos a diario en cosas tan sencillas como hacer la compra. Y es que desde el principio de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de dar valor a las cosas e intercambiarlas. Y así surgió el trueque, luego el dinero, hasta llegar a las tarjetas de crédito y hoy en día a la criptomoneda. Así que hoy vamos a hablar del don poderoso caballero, Don Dinero. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. Perdón por el paquete que le dejo. So say you're on a roll, 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 say you're on a roll. Como os estaba contando, la palabra dinero es derivada del latín denarium, el cual era una moneda que utilizaron los romanos para realizar sus actividades comerciales. La aparición del dinero constituye uno de los grandes avances de la civilización humana en toda su historia. Es por ello que desde tiempos remotos el hombre ideó sistemas para dar valor a las cosas y poder intercambiarlas. Primero se utilizó el trueque, después el intercambio y luego surgió el dinero. Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en Lidia, la actual Turquía, en el siglo VII a.C., y eran de electro, aleación natural de oro y plata, ya que para todos los pueblos el oro era el metal más valioso seguido de la plata, patrón que se trasladó a la fabricación del dinero. Durante siglos en Grecia, casi 500 reyes y 1400 ciudadanos acuñaron sus propias monedas y se estableció la costumbre de adornar cada moneda con el dibujo de su emblema local y se creó el primer sistema monetario unificado, que con la caída del imperio se derrumbó. Debemos tener en cuenta que el trueque es la forma más básica del dinero, pero también la menos parecida a la que conocemos y usamos regularmente en la actualidad, además de la más complicada de aplicar, pero al fin y al cabo una forma de intercambiar valor. Además, hay indicios de que el trueque data de la era paleolítica, es decir, de unos 15.000 años antes de Cristo, conformando la aparición de la primera forma de intercambio de valor o dinero. La idea de intercambiar un producto como la sal por cobre o pieles por trigo era algo en teoría sencillo cuando el trueque aparece en la historia humana, pero la verdad es que este tipo de intercambio es difícil de realizar, sobre todo porque las partes en un trueque buscaban posicionar el mejor intercambio posible por sus productos, y así es como el conocido como regateo nació con el primer trueque y con ello su larga historia. Pero además, una situación hasta cierto punto justa se terminó convirtiendo en una llena de intercambios injustos, sobre todo porque existían relaciones o diferencia de poder entre las partes, o porque el bien intercambiado era complejo de almacenar, transportar y negociar en otros espacios. Todo ello hacía del trueque una forma de dinero muy ineficiente e injusta. Sin embargo, esta primera forma de dinero fue la que inicialmente nos permitió, como especie humana, construir puentes de comercio con otras regiones. De hecho, una de las primeras evidencias de trueque proviene de las regiones del Medio Oriente, donde alrededor del año 12.500 a.C. se usaba la obsidiana de Anatolia como sistema de intercambio. Posteriormente, en el año 9000 a.C., empezó a usarse por algunas regiones, el grano, los animales e incluso la sal, como otras formas de dinero. De hecho, el dato curioso del uso de la sal como forma de dinero es que la palabra salario deriva precisamente del uso de esta como dinero. Y conocemos esto gracias a las primeras historias escritas del trueque que fueron dadas por la civilización sumeria. Los sumerios, que para el año 6000 a.C. comenzaron a escribir su historia, nos dejaron un largo legado, entre ellos la utilización del trueque como medio de intercambio de valor. De hecho, los sumerios eran la mayor potencia económica y de desarrollo del mundo conocido. De sus habitantes salieron invenciones como la rueda, el inicio de los trabajos con cobre, bronce, oro y plata, la escritura y el comercio con otras naciones. Y esto llevó a la creación de los primeros registros de comercio, los primeros contratos de compra y las primeras evidencias de historia escrita del hombre. Más adelante, los fenicios, otra gran civilización antigua, crearían el trueque mudo. Y este fue solo una mejora del concepto sumerio, que dejaba de lado incluso la usual injusticia que podía existir en un intercambio. Para ello, los fenicios simplemente dejaban en las costas sus mercancías y regresaban a sus barcos. Con ello, las personas de las cercanías se podían acercar y ofrecer un intercambio. Si los fenicios estaban de acuerdo con el mismo, dejaban que se llevara la mercancía o en caso contrario, la retiraban y esperaban otra oferta. No obstante, esto no era suficiente. A veces el ganado, las semillas o los bienes intercambiados no tenían suficiente calidad. Por ejemplo, el ganado moría o estaba enfermo, o las semillas eran de mala calidad y se ponían malas. Es aquí donde empiezan a definirse algunos de los pilares del buen dinero, como por ejemplo la durabilidad. Para subsanar esos problemas, nuevamente la humanidad da un siguiente salto seleccionando algunos metales como el oro, la plata y el cobre, como bienes óptimos para funcionar como dinero.
Y así es como Mesopotamia, alrededor del año 2500 a.C., empieza a tenerse constancia de los metales preciosos usados como dinero. El siguiente salto importante que da el dinero es con la llegada de las monedas acuñadas, concepto que podría parecer similar al que nosotros usamos hoy en día, pero no, pues estas monedas eran de metales preciosos. Las primeras monedas acuñadas datan alrededor del año 600 a.C., en 3 lugares del planeta de manera independiente: en Lidia, Asia Menor, en China y en la India. El metal se troceaba en pequeñas porciones y se marcaba con una señal identificativa, creando la moneda que tiene como función específica servir como dinero. De hecho, esta forma de dinero se extendió por todo el mundo, incluso en lugares tan apartados y cerrados como Japón, donde en la época feudal existían monedas y sin embargo la forma más usual para grandes intercambios eran los fardos de arroz. En Europa, por ejemplo, se usaban mucho el oro, la plata y la pimienta. Las especias formaron parte de las deseadas formas de intercambio de los pueblos europeos con otros pueblos durante mucho tiempo. Sin embargo, la dificultad de hacer trueques para intercambios de pequeño valor comenzó a engranar la inventiva humana. Como resultado de esto, alrededor del año 700 a.C., comenzaron a acuñar las primeras monedas. Un pequeño pueblo de nombre Lidia es quien hasta el momento tiene las pruebas arqueológicas más antiguas de las primeras monedas del mundo. Más tarde, con la conquista de Lidia por los persas, estos comenzaron a acuñar monedas y desde allí la expansión de las monedas en el mundo comenzó a crecer. Pueblos como los griegos, romanos y los chinos sirvieron de epicentro para que sus vecinos y pueblos bajo su dominio usaran las monedas como sistema de intercambio. Estas primeras monedas, por lo general, eran construidas en metales preciosos. Los lidios acuñaban sus monedas en oro y plata, llegando a pesar desde unos 4 gramos hasta los 60 gramos, todo ello dependiendo de la calidad del material, la aleación y el tamaño de la moneda acuñada. Y es que rápidamente las monedas se transformaron en un medio de intercambio muy deseado. Estas simplificaron mucho el proceso de compra y hacía a un lado determinadas injusticias que los trueques solían tener. Esto debido a que el valor de la moneda estaba en su acuñación y el valor de un material cuyo trabajo era difícil de realizar. A partir de aquí daríamos otro pequeño salto evolutivo y el pionero en utilizar billetes fue el emperador mongol Kublai Khan en el siglo XI, y en sus inicios los billetes eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco. A finales del siglo XVI, cuando el público empezó a usarlo para saldar deudas y realizar pagos, los bancos emitieron certificados por cantidades fijas. Los primeros billetes oficiales se emitieron en el año 1694 por el Banco de Inglaterra. A diferencia de las monedas de la época, el billete solo tenía valor representativo. Y si bien es cierto que el concepto de banco se remonta a los propios principios del dinero como tal, en la época de Mesopotamia, haciendo préstamos con intereses, es especialmente en la Edad Media donde tiene un papel fundamental en la evolución del dinero con el nacimiento del papel moneda en Europa. Si bien es cierto que el papel moneda se le atribuye a China en el siglo VII, con el viaje del veneciano Marco Polo en el siglo XIII, esta herramienta empieza a ser conocida fuera de China. Pasarían siglos para ser usado realmente en Europa, pues en el sentido moderno del término, la banca tuvo sus inicios en las ricas ciudades del norte de Italia como Florencia, Venecia y Génova, a finales del periodo medieval y principios del Renacimiento. Las familias Bardi y Peruzzi dominaron la banca en Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. Quizás el banco italiano más famoso fue el de Medici, fundado por Juan de Medici. Los primeros billetes de los que hay constancia aparecen en Suecia en el año 1661, donde se entregaban como recibo para quien depositaba oro u otro metal precioso en el Banco de Estocolmo. Y aquí es donde nace el papel moneda respaldado por oro. Es decir, las monedas de oro de la gente, las cuales eran pesadas y complicadas de dividir, son guardadas en cajas fuertes, altamente protegidas, a cambio de papeles que indicaban algo como este documento equivale a tanto oro en el banco X. Poco a poco los banqueros se dieron cuenta de que poca gente venía a reclamar el oro. La gente se sentía cómoda confiando en los banqueros y usando papeles. Dada esta situación, los banqueros empezaron a prestar el oro a otras personas, recibiendo un interés por ello. Y en ese sentido no iba nada mal, hasta que en el año 1660 el rey Carlos X Gustavo murió y el gobierno decidió acuñar nuevos lingotes de cobre de menos pureza. Los depositantes acudieron en masa a retirar sus lingotes de cobre de más pureza, y esto es lo que se denomina como la ley de Gresham, cuando hay dos monedas en circulación y la gente guarda la buena y utiliza la mala. A España llegaron en el año 1780 durante el reinado de Carlos III, y su uso se popularizó rápidamente por ser mucho más cómodo de llevar que las monedas. Así no hacía falta cargar con la famosa bolsa llena de monedas,
mucho más llamativa y pesada. Y a medida que avanzaban los años, se necesitaron formas más fáciles y rápidas de tener dinero y adquirir diversas cosas. Así es como en el año 1914 se originaron las tarjetas de crédito, desde la compañía Western Union, donde ofrecían a seleccionados clientes una tarjeta que les permitía tener una línea de crédito sin ningún cargo. Ya hacia el año 1958 se creó la Blank Americard, hoy la conocemos como Visa, y la Interbank Card Association, que hoy es conocida como Mastercard. En el mismo año, American Express lanzó su primera tarjeta de crédito de papel, pero un año más tarde fue reemplazada por el plástico. Y para terminar esta vuelta por la historia del dinero, tendremos que avanzar hasta el año 2009, con el nacimiento del Bitcoin, que supone la mayor evolución del dinero hasta nuestros días. Siempre hemos visto el dinero como algo físico, tangible, pero el Bitcoin cambió todo eso. Y aunque el dinero digital lo hemos tenido por mucho tiempo, en cuentas bancarias o en sistemas como PayPal, la verdad es que estos sistemas solo eran una representación más del mismo modelo. Por el contrario, Bitcoin es algo totalmente nuevo. Es decir, aquí no hay bancos centrales, no hay gobiernos que lo controlen. El Bitcoin es autónomo en todos los sentidos. Y desde entonces estamos ante una nueva revolución del dinero. Por varios milenios, el dinero fue algo tangible y ahora lo hemos transformado en una entidad digital, en la que no hay fronteras ni límites. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más sobre la historia del dinero. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Mm-hmm.